¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Se puede parecer bastante a la charlita que tenemos cotidianamente, donde un grupo de amigos nos juntamos, generalmente un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y, por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Tito, el querido Juanqui, 09 Michael, Cobursa, Dalton, Zapito, los amigos Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, Pablo Mónaco, Pablo Ibarra, bueno, montón de amigos que se vienen acercando al canal. Como digo siempre me va a quedar corto el agradecimiento para, bueno, gente como Jorge de Uruguay, muchas personas, el querido Juan Llanes, el amigo Javier, Diego Segovia, Eugenio, un montón de amigos que están siempre, íconos del canal como Lorenzis, bueno, todos tienen su grado de participación y en algo siempre se destacan. Por ejemplo, el amigo Ubaldo, el perfeccionista. Pero siempre he dicho desde el lado del cariño. Aprovecho para mandarles en forma de video un saludito por el Día del Trabajador. Trabajador para todos aquellos que utilizamos las manos, las herramientas. Si bien todo el mundo es trabajador, pero tiene su día quizás un poco más específico. Por ejemplo, están los trabajadores de comercio, en fin. Hay distintos días, el día del abogado, que no deja de ser un trabajador. Pero bueno, saludos a todos, menos para uno, que nunca trabajó y que le dicen retrato de la abuela porque hace más de 40 años que está en la cómoda. Todos saben de quién estoy hablando. Hoy no ando con demasiadas pulgas. Habrán notado en algunas devoluciones que hice en algunos comentarios. Estoy hablando del bola de manteca con tetas y sombrero. 40 años en la cómoda. Pero bueno, nada, no importa, problema de él. Este videíto, esta charlita, además de ser charlita, va a venir bien para ordenar un poco, organizar un poco, dado que la última caja que abrimos de la saga eran herramientas definitivas de el área o para trabajar en el área de plomería. Bueno, quiero que sepan que todo eso quedó sobre el banco y me está robando una superficie de trabajo. Además de que, bueno, cuando busco alguna unidad se me hace bastante difícil encontrar. Estoy pensando, si bien hoy estuve en el taller, quizás esta falsa sensación de bajón dominguero o real sensación de falso domingo, no, sería real bajón dominguero de falso domingo. Dado que, bueno, hoy hay un sabor a domingo medio particular, dado que no salí a trabajar, porque generalmente en los feriados yo trabajo. Pero bueno, más allá de lidiar con las complicaciones de que no está todo abierto, no se consiguen repuestos, bueno, nada. Hoy decidí no salir. Los primeros de año, el primero de enero y el primero de mayo, por una cuestión, llamémosle, de estadística personal, no toco herramientas para realizar trabajos, dado que siempre todo se complica y no hay manera de resolverlo, porque incluso hasta el hipermercado Easy está cerrado. Así que bueno, como les estaba diciendo, que no terminé de redondear la idea, les mando un saludo a todos los trabajadores, a todas esas personas que utilizan las manos para, en fin, lograr alguna tarea, para el trabajo es prácticamente lo que nos dignifica y bueno, lamentablemente en esta época
del país en esta época no está siendo demasiado positivo para muchos, sin ningún tipo de bandera política. En mi canal jamás se habló ni se va a hablar de política, aunque bueno, los que me conocen un poquito más en profundidad saben cómo pienso, pero bueno, al margen y no importa. El deseo es que si el año que viene estamos reunidos en este mismo espacio, haya muchísimas menos personas, porque se asombrarían la cantidad de gente que a veces me escribe diciendo: Tano, no necesitas un peón, no necesitas una mano, no necesitas alguien que que te asista, voy por lo mínimo, soy de confianza, tengo referencias. No, yo trabajo solo, y si tengo que empezar a entrenar, o bueno, ya está bastante avanzado de todas maneras, si tengo que volcarle mis conocimientos, que quizás para muchos sean pocos, básicos y elementales, quiero que sepan que no es tan así, quizás producto de su ego no le permita ver los conocimientos del prójimo, cosa que yo sí puedo ver los conocimientos de los demás. Y también puedo ver quién no tiene un mínimo conocimiento y habla estupideces. Pero bueno, si hay alguien a quien le quiero volcar lo poco o mucho que sé, o que aprendí, o que me instruí, es a mi sobrino, que ya está bastante avanzado. Bueno, está haciendo sus primeras armas, pero en poquito tiempo vamos a tener un técnico más entre nosotros, dado que bueno, ya no le falta mucho para recibirse. Así que nada, espero que el año que viene, si estamos en este mismo espacio, como les estaba diciendo, se pueda decir que hay menos de la mitad de la gente desocupada que hay hoy en día. Y bueno, nada, el deseo de corazón, que cambien las cosas, dado que bueno, es triste ponerse en el lugar de quien por ahí está sin trabajo, dado que no hay peor situación que esa. Es triste, y no hay nada que genere más impotencia que tener que cumplir con obligaciones y que no se pueda. Para todos aquellos que son padres y se encuentran con situaciones, con temas que hay que cumplir, que yo como padre sé lo que se puede llegar a sentir, así que les mando un abrazo, ya sean trabajadores en actividad, trabajadores pasivos, jubilados, o trabajadores desocupados, pero trabajadores al fin. Les mando un saludo, un abrazo y un cariño desde este humilde lugar, desde el lugar más oscuro de YouTube, la Deep Web de YouTube. Bueno, vamos a empezar. Hoy no sé por qué, pero tengo un día particularmente que, sin exagerar y sin mentir, mandé a 4 personas cara a cara directamente a la mierda sin escala, y nada. 2 de ellas esperaba que arranquen a las trompadas, no pasó, y otras 2 sabía que no iban a arrancar porque son terribles cagones. Pero bueno, al margen, vamos a distender un poco, vamos a cambiar la onda y vamos a ordenar un poquito esto de las herramientas que están verdaderamente dispersas, y quiero ordenar esta caja para quizás mañana hacer el 5.º video de la saga, revisando las cajas del Tano, mirando las herramientas del Tano, o qué habrá en tal caja del Tano. Dado que bueno, me gusta completar las sagas de videos, si bien quedan todos perdidos por ahí, pero bueno, ya después haré la playlist correspondiente. Había preparado todo con una térmica, incluso con el multímetro, porque el payaso, el estúpido, el enamorado, en caso que exista, ¿no? El enamorado, que yo no tengo nada contra la comunidad gay, pero estaría bueno que blanquee su situación, el señor Patricio, que le encantaría estar en una situación íntima con determinados
llamémosle youtubers, yo por suerte no soy youtuber, soy técnico, pero le gustaría estar entre sábanas con determinados youtubers, y se dedica a criticar cuestiones obvias, y me había preparado para demostrar la aislación de las herramientas, porque que desacredite algunos temas, a mí la verdad no me importa, no me interesa. Lo tomo como debe ser, de un hater que todos sabemos para qué lado tira, para qué lado se inclina o de qué lado viene, ¿no? Pero bueno, que porfíe de una prueba que yo estoy haciendo para certificar desde mi humilde lugar y para las personas que confían en mi palabra, que una herramienta es apta para trabajar con 220 volts, y lo estoy mostrando en 2 videos distintos, porque esos comentarios se hicieron escuchar prácticamente, ni bien se subió el video. Creo que no lo llegaron a ver todo y ya estaban mandando los comentarios. Eso denota que hay bastante mala voluntad, porque si me decís que el video dura 40 minutos y a la hora me empiezan a llegar notificaciones sobre la disconformidad en las pruebas, bueno, te la creo, lo viste. Pero si el video dura 40 minutos y a los 15 de haberlo subido y que sea público, me estás mandando al Instagram que las pruebas no son fiel, que estoy trabajando con 24 volts, bueno, tómatela. Te puedo soportar cualquier cosa, decí lo que quieras, pero no que pongas en duda algo tan sensible como la aislación de una herramienta. El canal que vos defendés muestra herramientas aisladas a 1000 volts y se escuda diciendo que hay un ente que regula, un ente externo que se encarga de regular ese tipo de cosas. No es necesario hacer ensayos. Así que estaría bueno, pedazo de payaso inútil, que pongas el ojo en ese canal y no me rompas las pelotas a mí. Yo te invito a mi taller, vení, y si vos ves que yo estoy trabajando con 24 volts, yo agarro los 2 cables juntos, o sea, agarro la línea y me doy una patada y lo filmás. Ahora, si yo estoy manipulando 220 como corresponde, voy a pelar un cable y te lo voy a anudar a las pelotas y te voy a hacer quedar parado descalzo. Y vamos a ver qué tan lindo se siente que fluyan los electrones a través de tu cuerpo. Pedazo de salame. Te puedo soportar cualquier cosa, cualquier desacreditación sobre criterios técnicos, pero sobre un tema tan sensible como la aislación de una herramienta, me parece que llegaste al límite y te lo estoy avisando. Lo que pasa es que avisarte algo a vos es como avisarle algo a la pared, porque es prácticamente inexistente. No se sabe si sos real, no sos real. Obviamente sos un hater. Pero bueno, pongámosle que existas, pongámosle que seas fiel a tus ideas y que creas que yo estaba trabajando con 24 volts, cosa que para nada. Estuvo el multímetro conectado permanentemente marcando 220 y te aseguro que son conocimientos que yo ya tenía cuando iba a quinto grado de la primaria. La técnica todavía faltaban 2 años para entrar. Así que te puedo aceptar cualquier cosa, que critiques cualquier cosa, pero la veracidad sobre la aislación de una herramienta, si bien gente que está en el oficio, como el amigo Ubaldo, Miguel, Gregorio, hemos trabajado con mangueras, con pinzas recubiertas con una manguera, con cinta aisladora. Después, bueno, me han visto trabajando con acometidas directas. No tengo nada que explicarte. Las aislaciones son fiel a lo que dije. Se puede trabajar cómodamente hasta 380 volts. Yo lo puedo mostrar acá en el taller. Sí, lo puedo. Tengo trifásica en el taller. Pero prefiero que la gente en esos voltajes trabaje con aislaciones a 1000 volts.
Yo las pinzas aisladas, las herramientas aisladas a 1000 volts, hago una prueba mediante transformadores y mediante un voltímetro que tengo, que sé en qué rango está la fuga y en qué rango aparece la inducción. Así que te pido, no comentes cuando sean temas serios, no comentes estupideces, porque en caso de que seas real, me encantaría recagarte a trompadas. Bueno, hechas las aclaraciones, y le mando un saludo a todos los que confían en mí, vamos a guardar un poquito las herramientas que tengo dispersas, un poco sobre el banco, un poco en otra área, pero bueno. Vamos a comenzar por un amigo del canal, una querida herramienta que participó en todas las áreas de trabajo que se pueda, incluso obrando de masa, dado que es un martillo de 1 kilo. Estamos hablando del querido Guachín, lo vamos a guardar en la caja. Lo mismo que, bueno, todas van a ir teniendo un orden. Quiero que sepan que no pensaba hacer el videíto, pero me decidí por hacerlo. Llave que utilizo generalmente en ocasiones definidas, en lo que es plomería, en lo que es gas, en este caso de las medidas 30 y 32. Lo notable es que no sean pulgadas. Bueno, se ve que en algún momento me confundí. Yo generalmente para esto utilizo una pulgada 3/16, una pulgada y cuarto, pero bueno, es funcional y va bien. Le pasé el cepillo tras de cámara, así que nada, la vamos a poner dentro de la caja. Es una unidad que trabaja muy bien en lo que es tuercas en cajas de llaves de paso general, que por ahí pone AISA, bueno, pilares de medidor de gas. Es una herramienta muy fiel, bastante noble y bueno, muy antigua, está conmigo. Le pasé el cepillo porque producto de su condición de estar en contacto con la humedad en forma, vieron que hay que trabajar adentro del agua a veces, se había oxidado. Bueno, la Pico del Oro Met de 12 pulgadas, en esta versión ideal para la instalación de bombas elevadoras o bombas de varios tipos, dado que bueno, tiene una apertura de algunos milímetros de más, como digo siempre, para quizás poder apretar las uniones dobles. Después tenemos la llave para caños de la línea Sanogas en su modelo más nuevo de aquel momento, ¿no? Esta la conservo con mucho cariño porque fue una de mis primeras llaves para caño de 1 pulgada. La primera de todas es la línea amarilla, ya la he mostrado hasta el cansancio, estaba buscando a ver si la veía, estaba buscando con la vista. Después ya salió esta un poquito más evolucionada, negra, con bueno, algunos grip. La verdad, tendrá juego por todos lados, lo que ustedes quieran. Pero yo he apoyado la espalda contra la pared y le he hecho fuerza con una pierna para aflojar y la herramienta aflojó. Así que esta va a la caja de herramientas como las tituló el amigo Miguel. Herramientas con las que tenés que ser enterrado. Lo mismo que esta francesa, 12 pulgadas, si bien es genérica, pero yo les puedo asegurar que esta francesa, pulsiana, ajustable, tuvo una de batallas increíbles. Y incluso era pavonada, se le gastó hasta el pavonado del uso. Y no se marcó nunca, con un juego imperceptible. La verdad, una herramienta muy linda. A veces se extraña conseguir herramientas de
herramientas de ese porte, herramientas de esa calidad, no esperando que arroje tan buenos resultados. Pero bueno, así ha sido. Una de las llaves también pulsiana, francesa, ajustable, de 10 pulgadas. Una de las primeras total que yo compré. La había pintado de negro, me acuerdo. Está así, o sea, no viene así. Porque bueno, parece como que estuviese detallada de fábrica, no. La pinté yo por una cuestión de que la miraban mucho y nada, quería que se diferencie de alguna otra. Hay una diferencia de peso sustancial entre modelos y demás. Si bien total no es de traer mucho juego en sus unidades, sobre todo en las unidades más grandes. Las unidades más chicas pueden tener un poco de juego. La de 8 y la de 6 no son mis favoritas. Ustedes saben que yo no me caso con ninguna marca. Busco la mejor opción de determinada marca. Hay cosas de Inco que me enamoran, hay cosas de Jadeberg que me encantan, hay cosas de Watford que no las cambiaría por otras, hay herramientas de la marca Diju que bueno, verdaderamente no me han sorprendido para bien y gratamente por el precio. Hay herramientas que no las cambio por nada, salvo que en alguna próxima toma de contacto esto falle. Pero bueno, por el momento es mi pico del oro favorita. Me pueden poner la de la reptiliana, que ya todos conocen, que promocionan en otros canales, que tienen el poder adquisitivo o los contactos para rodearse de esas marcas. Yo no tengo ninguna de las dos cosas. Pero bueno, para mí es la reptiliana de la clase obrera. El día que falle, el día que cambien su calidad, ese día dejaré de decir esto. Pero por lo pronto, esta es mi pico del oro favorita, con una anatomía, una ergonomía que nos favorece al momento de imprimir fuerza, dado que se acopla muy bien a la palma de la mano. Una herramienta muy interesante. Hubo un mensaje de un amigo, un amigo es una persona que mira los videos, que no le ha venido con juego, no está del todo conforme con la Stanley doble cremallera. No, le pedí que me mande una foto o un videíto. Ustedes saben que yo no tengo problema en subir videos con las disconformidades o con las conformidades de cada uno de ustedes. O sea, la verdad me llama la atención porque debo tener 6 o 7 y es un factor común la buena calidad y el estándar de calidad. Quizás estén comenzando a flaquear, no lo sé. Sería triste porque, bueno, verdaderamente me tendré que buscar otra unidad que sustituya esa calidad y es difícil. Como segunda opción a esa, yo apuesto a Robust. Es, aunque no lo crean, la copia fiel y da excelentes resultados. Otra pico del oro que he estado utilizando, que al principio una de las dos unidades que tengo venía con un poco más de juego, poco desafortunado para lo que es Baco, pero créanme que le he dado en serio a esta unidad y de a poquito se ha ido ganando su lugar. Observen el roce de las manos en los grips, cómo los ha ido gastando para que se vea que las unidades trabajan y trabajan fuerte, pero todavía no es para formar parte de la caja de herramientas con la que quiero que me entierren. Por ejemplo, esta pinza Eurotech, si bien es una del juego que tengo,
Pero tiene dos particularidades. Primero y principal, que en lo que es mecánica, o la mecánica que yo realizo, no es una medida muy popular. O sea, no se necesita imperiosamente. Y segundo, que va muy bien para aflojar los cepos que deja colocada la cuadrilla de gas natural. Así que bueno, como la pinza tiene resistencia al retorcer para aflojar o apretar dichos pernos roscados en rosca izquierda, quizás muchos reniegan por eso, esta es una unidad muy fiel. Sería mucho más conveniente la versión de esta misma en curva, claro, sería mucho mejor. Porque a veces, depende de qué lado hayan dejado puestos los pernos, se dificulta un poco el llegar. Pero créanme que no he tenido demasiados problemas. La particularidad que la que viene a 45, o sea, las que vienen a 45 grados de esta, no, o pinza de punta Seger curva, no viene en esta medida, en el juego que yo tengo. Así que bueno, esta me ha dado muy buenos resultados. Y no va a faltar quien diga, pero tiene que haber una llavecita especial para sacar eso. Sí, la tuve, se perdió, la verdad que nunca me interesó cuidarla. Después tuve otra, tampoco me interesó cuidarla. Un muchacho al cual yo le di el curso. Yo en una época fui profesor en una escuela de capacitación profesional, eso ya lo saben. Pero me regaló una llavecita de esas. Y vieron que a mí las cosas regaladas no me gustan. La regalé a otra persona que por ahí le sería mucho más útil. Así que ese es el motivo por el cual utilizo esa Eurotech para aflojar los cepos. También tenía una a la que le había torneado yo la punta de la Stanley, de la marca Stanley, que la tengo, no sé si la tengo colgada ahí, eso ya lo vamos a descomprimir un poco. Voy a hacer un tablero nuevo que no tiene nada que ver con mi tablero, el que tengo frente a mí, pero voy a hacer un tablero para donde tengo el área de llaves, ahí poner unidades que sean para utilizar en el taller, como para que el banco quede más descomprimido. Si bien yo soy de los tableros, pero pasa el factor, y no es jactancia, que se sobrecargan mucho y uno termina sacando una unidad y se termina cayendo otra. Por eso, a veces, las bateas, las bandejas, o tener unidades definidas para cada tarea. Por ejemplo, el otro día, cuando probé la Piccoloro Diju, un poco más allá en el banco, tengo una morsa número 2 con una estantería al lado donde tengo herramientas de uso frecuente para todo lo que sea burros de arranque, alternadores, cerrar motores, estamos hablando de motores de, qué sé yo, hasta 400 centímetros cúbicos, 350, o sea, se puede trabajar cómodamente, pero es el área como para hacer esas tareas. Quiero hacer un tablero donde por ahí, bueno, queden ya herramientas de uso frecuente del taller y uno, al terminar la jornada, las cuelgue ahí y quede todo un poco más ordenado. La que está faltando, que no la veo y tiene que ir imperiosamente, bueno, este es un alicate que podría ir en esta caja, pero iría en otra de herramientas antológicas, herramientas queridas. Tendría que haberle pasado el cepillo a esta llave, esta que también forma parte de aflojar o apretar tuercas blandas. Y quizás lo haga, dado que lo tengo, no sé, a ver. No. Vamos a pasarle el cepillo. Lo que sí, tápense los oídos, los amigos que están...
había que hacerlo, había que limpiarla. Es una Inafor muy querida, de la época antigua. Acá le voy a pasar un poquito más. Muchos me preguntan por qué sigo trabajando con estas llaves, teniendo llaves nuevas, herramientas nuevas y qué sé yo. Y es tan difícil de explicar, ya están hechas a la mano de uno y nada, bueno. Por ejemplo, de todas las unidades francesa, pulsiana, ajustable, prusiana, de 8 pulgadas que tengo, la dupla que mejor se ha comportado en apertura estándar es Irimo, de primera generación, y Metz. La verdad, son herramientas que me gusta utilizar, me da satisfacción. Acá le veo una pequeña manchita de óxido, quizás se la saque, ya que estamos. Ahí ya quedó libre de óxido, porque después parece que no, pero uno la va dejando estar. Yo generalmente pongo una más abajo y una un poquito más arriba, como para poder, bueno, tener acceso. Destornillador Bremen, la línea de destornilladores Bremen, todos saben que es mi favorita o es la que más resultados me ha dado por el momento. Si bien todas se comportan, pero Bremen ha perdurado mucho lo que es la vida útil del destornillador. Este es un pH 3, en este caso por 200. A veces van a pasar meses que no lo utilicen y va a llegar un día que no lo llevaron y lo necesitan. Y ese día terminan comprando otro. Si están cerca del taller, vuelven a buscar uno. Ahora, si ese día están lejos del taller, tienen que comprar otro porque verdaderamente, por más que se esmeren con el pH 2, no van a aflojar un pH 3. Es así. Además de romper la herramienta, ¿no? Bueno, acá tenemos otro ejemplo de llave ancha para tuercas blandas y todo lo que eso conlleva. Tengo de la línea, por ejemplo, Gedore, llaves de estas nuevas, la línea Gowidat, Tramontina, Stanley, hasta la Baco, que corresponde a la 24-27. Pero esa es la que es unidad definitiva de la caja. Bueno, picos del oro de estas, sistema traba de escalera, bueno, de 12 y 10 pulgadas, quiero que sepan que tengo un balde lleno. ¿Ven cómo zafa? Estoy cansado de ese sistema que no, a mí en lo personal no me ha dado resultado nunca, pero bueno, tengo un balde lleno de pico del oro de estas. De hecho, una Trooper de 12 pulgadas hermosa que compré se me zafó al primer uso. Y yo sé que se le corrige la tuerquita y todo, pero ya en un momento cansa. Y hay algunas que cuando zafan pegan el latigazo en serio. Entonces, para mí es un sistema que al menos en las unidades económicas no ha terminado de dar resultado. Bueno, un destornillador pseudo delgado. Este se utiliza para muchas cosas. Entre ellas, abrir la puerta de los nichos cuando no tienen su cerradura o destapar el
el gabinete de la llave de paso y o medidor de agua va perfecto. Tiene que estar para no andar utilizando otra unidad que quizás sí verdaderamente se necesite la precisión de la punta del destornillador. Espero ser claro. Bueno, destornilladores Bremen de 5 milímetros el plano, el PH1, unidades que se van a usar en por ahí algún service. Es importante tener, como así también el PH2, unidades trabajadas. Y vamos haciendo un poco de lugar, porque todavía hay un montón de cosas que no veo y sé que están acá. Por ejemplo, bueno, acá apareció una de las infaltables, la 303 de Grimo. Llave que afloja o rompe. Esta configuración es letal. Pinza universal de 7, en este caso. Metz. Pero vos dijiste que la de 8 es la ideal. Sí, pero en este caso me acostumbré mucho a trabajar con la de 7. Si bien llevo una de 8 aparte, la de 7 va también. Esta, que llegó a lo último, con sus juegos, defectos, virtudes, todo. Ya lo dije hasta el cansancio, están cansados de escuchar. Pero, ¿cómo se ha renegado, muchachos, hasta que llegó esta llave? En 8 pulgadas, una apertura de arriba de 40 milímetros. Los que estamos en esto conocemos la importancia de esa herramienta. Si bien había un par de marcas, pero una era incomparable y la otra era malísima. Estoy hablando de Trooper Irega. Irega, unidad buena, fiel se la veía, pero carísima. Y la de Trooper en aluminio. No me parecía que podía aguantar el torque que aguanta esa llave. Esta llave, yo en más de una ocasión, por no tener a mano otra, porque estoy armando en un área y las herramientas me quedaron en otra, porque vieron cómo es la tira. Uno pone un tramo, tiene que poner un buja reducción y por no ir a buscar, porque quedó en la otra punta que uno selló y ajustó, y está con esta encima, que esta la pone en los bolsillos, y he apretado torques que se necesitan, herramientas con longitud, y ha aguantado perfectamente. Bueno, está en uno también tener la fuerza para imprimir esa fuerza con esta palanca, pero créanme que ha aguantado y va bien. Y tengo la chiquita también, la de 6 pulgadas, que si bien no es de mis favoritas, pero sigue siendo una unidad muy útil. O sea, no es de mis favoritas frente a la otra, a la de 8, pero donde se necesite tener una apertura de 35 milímetros, 36 milímetros en 6 pulgadas, créanme que las opciones se van a acabar y van a confluir en que es una excelente herramienta. Bueno. Pinza de punta vamos a necesitar, alicate. Alicate, el que había quedado en esta caja era el... Pero tengo ganas de poner otro porque a veces con esto de los cambios de modelos y qué sé yo, lo estoy utilizando para mostrar y bueno, nada. Destornillador, varilla pasante de la marca Total.
o total, lo vamos a poner porque se necesita hacer fuerza a veces. Teníamos dando vueltas un pincelito, es de mucha utilidad en las cajas, no puede faltar. En un momento había agarrado la fresa de canillas, pero bueno, en este momento no la estoy viendo, así que vamos a pasar al segmento francesitas de 6. Bueno, la de la línea SATA conmigo verdaderamente se ha portado, la ha sacado del estadio. Esa es una unidad fija del elenco. Lo mismo que este destornillador Celestal PH2 o 6 milímetros. En aquel momento todavía no se conocía como PH2, era el 6 milímetros por tal longitud, en este caso 6 milímetros por 75. Ha trabajado, ha cumplido y lo vamos a seguir conservando. Esta es la caja que yo habitualmente utilizo para trabajar en plomería. Lo que pasa que bueno, se fueron armando los bolsos, las cartucheras y encontré, bueno, comodidad también. No lo vamos a negar. No lo vamos a negar. Alicate. ¿Qué alicate? Habíamos entrado al segmento, bueno. Tenemos la francesita de 6 Bremen, que en mi opinión es una de las pocas unidades de Bremen en líneas francesas que vienen con poco juego o escaso juego. El resto, muchachos, hay el récord de juego en francesas lo tiene Biasoni. La verdad que son francesas que aguantan muy bien, pero tienen juego excesivo. Lo mismo que una época de Irimo, tristemente. Y Bremen. Bremen también. Pero esto es porque no falta el hater o el Patricio G o G Garay o G. Pero vos dijiste que no era tan malo el juego porque la Javier esa tiene más juego que un sonajero, Sí, pero lo que vale esa herramienta, pedazo de salame, lo que vale esa herramienta que estoy hablando, te compras 3 de estas, con las prestaciones que esta te da. No sé si me comprenden. Una Biasoni de 12 pulgadas que yo tengo tiene un juego terrible. Está bien, se la aguanta perfecto, no tengo nada que decir. Pero para los que conocimos la línea 69, 70, 71, 72, 73, así hasta el 75, y es medio imperdonable. Incluso después la línea 80, 80, 69, 80, 70, venía sin juego. Empezó a venir un poquito con cachito de juego en una época para acá, cuando simplemente dice Baco y el logo del pez y el anzuelo, ahí yo noté que traen un poquito de juego. En algún momento vamos a volver a probar esas herramientas. Pero bueno, ya hay canales destinados para tal fin. Lo lindo es mostrar lo que está, como digo siempre, al alcance del obrero, del plomero, del tipo que comienza. Bueno, esta es una llave articulada para el uso es apretar flexibles debajo de los lavatorios. Ya lo he dicho hasta el cansancio. También me he cansado de ver lavatorios con prolongadores de canilla. ¿Para qué? Para bajar un poco la rosca y poder apretar cómodamente el flexible. Por no tener esta llave. Esta no es una gran inversión e incluso tiene tanta relevancia que le llaman llave de plomero. Yo le llamo llave bajo lavatorio.
como digo siempre y cada vez que la muestro, tiene dos usos importantes. Uno es apretar o aflojar flexibles, y la otra es que esta particularmente es hexagonal. Yo tengo dos o tres que vienen redondas y tienen un solo uso, que es el ajuste o el trabajo en flexibles. Con este hexágono de media, pueden apretar cómodamente los desplazadores de canilla. Los desplazadores de canilla, para aquellos que no conocen de lo que estoy hablando, bueno, puede pasar que alguno que está de paso no sepa, son niples cromados, con la particularidad de que son macho-hembra cromados y vienen en distintas longitudes. De media a 3 pulgadas yo conozco. Son accesorios chetos que bueno, si no tendríamos esa herramienta, o algunos quizás no son de una calidad tan fiel, que vienen sin el hexágono, pero los que generalmente compra la gente, porque bueno, aspiran a una estética, a un estándar, a un nivel, son los de la marca FB, que vienen con el hexágono interno para apretar con esa llave. No quiere decir nada, pero por algo el hexágono es media y los prolongadores son media. A buen entendedor, pocas palabras. Si no tuviésemos esa posibilidad, como me ha pasado en mis comienzos, yo lo que hacía era envolverle cinta aisladora, pero no al prolongador de canilla, sino a la pico del oro. Incluso en una época venían una línea de Rose, que yo la tengo, que venían con unos protectores de goma, se le ponían, que eran más de adorno que otra cosa, y se le ponían y evitaban el marcar en superficies cromadas o superficies delicadas. Esos eran cobertores. Yo en mi época de no tener tantas herramientas y tener que sobrevivir, porque hace más de 30 años que escribo la canción, yo forraba en cinta aisladora las pico del oro. Porque me había dado cuenta que al momento de apretar en el desplazador se barría. En la pico del oro, no. La otra también es envolverla en un trapito. O bueno, apretarlo con la mano. Pero si por ahí necesitan ceñir, porque hay lugares de mucha presión que un ajuste tibio, o al momento de poner la canilla se gira todo junto y queda torcida, hay que sostenerlo y ceñir con otra herramienta la canilla, o lo que vayan a montar sobre dicha unidad de prolongación. Generalmente se utiliza para las canillas, pero bueno, también he visto prolongación en termos de carga inferior, prolongar para que lleguen, rosca macho, todos saben de qué estoy hablando, ecotermo, bueno, esas líneas que vienen malísimas, con tubo roscado macho, y ahí conectar los flexibles para el mejor estilo reemplazar calefón por termo. Que está mal porque son usos distintos, pero bueno, adaptaron un termotanque a lo que sería la instalación de un calefón. A veces, así y todo, les quedaba cortos y bueno, bajaban con los prolongadores de canilla. Experiencias, cosas que uno va viendo, ya tiene visto varias situaciones simétricas. Fresita para canilla, fresita para asiento de grifería. Viene con las brocas en media, 3/8 y 3/4. En este caso está montada la de media. Las otras dos están en la gaveta. Si quieren hacer un buen trabajo de cambio de válvulas o cueritos, no les puede faltar esta herramienta. Porque si no, bueno, el daño en la valvulita va a ser bastante acelerado, bastante rápido. Entonces es mejor
armarse de ese equipito de a poco. Qué bueno. Alicate. Este es un alicate, sé que lo van a comparar con la marca Ford, no me sale ni el nombre ni decirlo, pero bueno. No, es de la marca Ragua. Tengo un juego de pinzas de la marca Ragua, que bueno, tiene la particularidad que sus palancas o sus mangos son bastante rectos, pero el grip es bastante cómodo al momento de apretar. Si bien, bueno, es para cortar cables, ya todos sabemos eso. Tiene su desgaste, ¿eh? No sé si va a cortar tan fielmente porque ya está usado y recontra usado. Pero bueno, si hubiese de estos, corta como un Ronix. Ahí abajo corta bien. Corta como un Ronix. Con 10 años de uso. Si se consiguiesen de estos nuevos, yo los compro. Pero bueno, este ya está jubilado para otro tipo de materiales. Va muy bien. Esperemos que no se caiga nada. Ahí quedó. Mini pinza de punta. Créanme que en lo que es service se necesita tener. En ese caso es de la marca Bremen. Destornillador largo, plano. Esta va en el tablero, pero es una llave combinada crique de 11 milímetros. Es difícil salir en cámara y estar de este lado buscando las unidades. Pero bueno, mientras se grabe el sonido, tenemos esta total de 12. De bastante nueva generación. Como está en toma de contacto, si bien las usé, las recontra usé, está en toma de contacto todavía la Watford y la Jadever, que ya está más que demostrado que son herramientas que cumplen. Pero bueno, yo las sigo utilizando. De hecho estoy utilizando, me acostumbré, no quiero, esperen, ténganme paciencia. Que la vea acá en la montaña de cosas, esta. Me acostumbré o me acomodé, no quiere decir que esté cómodo, simplemente que me acomodé a trabajar con este tipo de francesas, ajustables, pulsianas, como le quieran decir, que tiene una apertura extra que verdaderamente va muy bien y no deja de ser una francesita estándar. Yo siempre cito el ejemplo en este tipo de unidades. ¿Vieron la válvula de carga de los depósitos de baño? Bueno, no hay tarea más sencilla que cambiar la válvula de corte o la válvula de carga. No hay tarea más sencilla, se afloja una, se saca, se pone la otra, se regula, es básico. Pero hay veces que la tuerca queda hacia adentro, no permitiendo el acceso en forma directa de la herramienta, no es que entra así. Entonces, con la D6 estándar, no tenemos la apertura total, porque son tuercas hexagonales que por ahí están en 13, 16 o 7 octavos. Y la francesa estándar de 6 pulgadas abre 19 milímetros. Alguna quizás un poco no tan fiel a esa norma, si se puede llamar, habrá 20, tirándole a 21, pero no es siempre. Y ya se está por encima del el torque que hay ahí, no importa, pero
no es un factor común. O sea, la herramienta, la francesa de 6 pulgadas, va a abrir 19 milímetros, que es lo que corresponde. Tenemos que pasar a la de 8, inexorablemente, porque la Pico del Oro no da para que trabaje cruzada. Está bien, está el que dice la llave de plomero, no es la herramienta que va, no es cómodo, no es como parece, no es como lo muestra. Con esta unidad se puede apretar y aflojar perfectamente dicha válvula en la medida que sea. Dado que cambia la marca RD, cambia, las distintas marcas cambian un poquito la medida del hexágono. ¿Y cómo te arreglabas, Tano, hasta el momento que llegaron esas herramientas? Llevando la llave de 2 bocas, 13, 16, 7 octavos, 7 octavos, 3 cuartos, para hacer las distintas reparaciones acorde a la medida de la tuerca que había. Pues a veces la que había que sacar estaba con una medida, la que había que poner venía en otra, y ya no daba para llevar una llave, había que llevar un pequeño elenco de herramientas que, bueno, terminaban siendo fieles a la tarea, pero uno iba cargando unidades quizás en demasía. Espero se entienda, porque bueno, a veces está el que no entiende y el que no quiere entender, por más que uno se lo dibuje. Por eso yo sé que se llevan tan bien con el maestro X, porque al tipo le gustan los dibujos. Y ya que estoy, aprovecho, creo que lo dejé en la comunidad esta mañana, pero tampoco soy bien recibido en el canal del maestro X. La verdad que me importa 3 carajos, te lo digo. Dudo mucho que veas mis videos, pero sabés que me importa 3 carajos. Yo te comentaba cuando tenías 100 personas, yo te comentaba respetuosamente cuando tenías 100 personas, ahora que creciste un poco, que son números, son números. Ya no soy bienvenido. Está bien. Igual, para los tipos pensantes, si bien lo que haces es muy cinematográfico y tiene mucho trabajo de edición y dedicación, no dejan de ser pelotudeos. Vamos a ser sinceros. No se equivoquen, porque lo cortés no quita lo valiente. Lo cortés no quita lo valiente. A mí me hacen calentar y yo me puedo volver bastante maleducado, bastante desacatado. Y también puedo ser llamado profesor. Así que traten de, cuando me agarran estos estados de ánimo, no romperme mucho las pelotas, porque me llevan a lugares que no me gustan. Bueno, Inafor de 16 milímetros. Esta forma parte de mi primer juego. El amigo Gregorio, hablábamos de Inafor. Inafor en SIC. Bueno, generalmente en SIC no, porque en SIC parece que en los mismos lugares que se fabricaba, y esto me va a tener que corregir alguno que sepa un poco más, en los antiguos lugares donde se fabricaba en SIC, establecimientos metalúrgicos Crespi y Croqui o algo así, 2 tanos que vinieron con muchas ganas de trabajar y hacer herramientas. Cuando cerró en SIC le dio paso a Baco. O sea que yo había titulado el tridente que se le animó a Baco. Inafor, Raselli en SIC dejó de fabricar bastante antes. Pero bueno, era una marca nacional que cuando se fabricaban en Estocolmo o Meidisweden, se le animó a hacer una herramienta de calidad y de alto fuste. Son herramientas de la década la última que se fabricó, creo que se fabricó, y digo creo porque yo estaba tomando todos los datos que podía ir recabando, que es muy poco lo que se puede recabar sin recurrir a lo obvio.
yo estaba tomando varios datos y creo que sus puertas cerraron en el año 52. O sea que estamos hablando de herramientas de más de 70 años, que a mí me dan resultado y he tenido la suerte de conseguir, de ir comprando. No les digo que logré comprar todo el juego nuevo, porque no, pero tengo gran parte del juego de ENSIC. Muchas unidades, si bien son completamente resistentes, pero son poco funcionales por el espesor, y estoy hablando por ejemplo de los tubos y las llaves, no entran en cualquier lado, no entran. Uno las compara con, por ejemplo, y algún día lo voy a hacer, una Bremen. Y vamos a tener que buscar alguna Bremen de 2 bocas, alguna Bremen estriada que tengo dando vueltas. Porque combinada en sí, su anatomía ya era rara, era distinta. Tengo también para comparar, pero es como comparar, no sé, un Fiat 600 con un Fiat 500, una cosa así, de esta época, ¿no? Verdaderamente cambiaron la anatomía. Hoy en día, para entrar con un tubo en SIC en determinados lugares, no queda otra que afeitarlo con la piedra. Y ni loco hago eso teniendo unidades contemporáneas a la época. O sea, pero les quiero decir que pueden tener su funcionalidad, pero no ser prácticas al momento de por ahí desarrollar tareas, ¿no? A veces uno habla. Bueno, destornillador de pH, que no puede faltar el de pH. Este es un 8x200. Vamos rescatando del montón llaves, porque estas llaves son las que forman parte de los usos frecuentes. Las voy juntando todas ahí. Bueno, algunos de los modelos de Inco que tengo de alicates los vamos a ir poniendo de costado para que ya después vayan al lugar que corresponde. Me veo tentado en dejar este alicate en la caja de plomería, pero ¿qué pasa? Este alicate tiene muy poca resistencia a la oxidación. Lo compré una vez, esta es una de las 2 o 3 unidades que tengo. Tengo que tener otro más de estas mismas características. Y tengo otro que está en el tablero del antiguo tallercito, que es exactamente igual, pero con unos mangos, llamémosle bicomponente o tricomponente. Pero es exactamente igual. Tienen poca resistencia a la oxidación, producto de no ser herramientas de acero, propiamente dicho. Lo tuve que comprar una vez que estaba trabajando para Ecoagua y me encontré con que la caja de herramientas estaba vacía. Bueno, caja de herramientas de ellos, obviamente. La mía ya no la llevaba. Y bueno, nada, tuve que comprar el alicate. Obviamente me dijeron que no les interesaba quedarse con el alicate, o sea que me lo descontaron. El alicate es mío. Mi respuesta fue los precintos que tuve que comprar, ¿me los vas a descontar también o eso sí te sirve? No, los precintos de Halo. Yo no sé si quisieron manejar el cinismo o si son verdaderamente idiotas así, pero bueno, qué sé yo. Nada. Forma parte de la historia. Bueno, pinza, una de mis unidades favoritas. En pinza de punta plana, una de mis unidades favoritas lejos, es la ZX, la Six.
verdaderamente versátil, verdaderamente funcional. Tengo la suerte de tener alguna unidad más dando vuelta. Tengo la primera que compré, que está gastada, se ve que tiene horas de laburo y sigue, y son herramientas que van a poder seguir trabajando. Pero bueno, como digo a veces, lo lindo es tener una herramienta y saber que al momento que uno la necesite, va a responder, va a estar, no les digo como el primer día, pero va a dar resultados. Y en esto hay un poco de, un grado iba a decir locura, pero vamos a tratar de cuidarnos de esa palabra porque después cualquier salame se larga a hablar pavadas y nada. Pero hay un grado de fanatismo, un grado de obsesión, porque Antonio, yo el ejemplo lo cito bastante seguido, Antonio en toda su vida gastó una pico del oro, una 224 de Baco. Francesas tenía la de 8, la de 12, la Pico del Oro 224, bueno, alicates, un alicate grande, uno chiquito, una pinza de 2 posiciones que me encantaría en algún momento de mi vida poder comprar una de esas, mango azul, verdaderamente no me acuerdo la marca o nunca la supe. 2 martillos, un juego de llaves, alguna llave de 2 bocas intercaladas, así como para completar, alguna estriada, alguna remachadora, tijera de cortar chapa, una, y destornilladores, y tenía un surtido interesante. Después alguna cosa más, el arco de sierra, pavadas, o sea, y con eso trabajó toda su vida. En la última época de su vida creo que había comprado, y no las vi porque no era de andar manoseando, y todos saben de esa historia, al no sentir que eso era algo lo que me pertenezca, grave error porque soy heredero, pero bueno, no importa, no las quería o no las valoraba por ser de él, sino las valoraba por haber sido las primeras herramientas con las que yo tuve contacto. Y cuando hablan de herramientas desde la cuna, yo me acuerdo haberme despertado a la vida o haber tenido el primer recuerdo, el primer uso de razón. De esto puede hablar más el amigo Gregorio, que maneja muy bien los temas de psicología. Y el primer recuerdo que tengo es estar sentado al lado de un auto, donde él estaba trabajando, levantado, con las herramientas, jugando con las herramientas. Obviamente, bueno, seguramente, obviamente Alicia le debe haber dicho, entretenelo. Y él le decía, déjamelo, sentate ahí, alcanzame. Y bueno, eran un equipo perfecto para hacer un desastre de padres. Pero bueno, eso ya forma parte del pasado, no importa demasiado. Una de las pinzas de punta larga, como dije, de la marca Total. Si bien esta no es la primera que yo tuve y utilicé en la caja, pero bueno, la vamos a poner como para que ocupe el lugar. Y cuando aparece la unidad que corresponde ahí, la cambiamos. Espero estén de acuerdo, o al menos, qué sé yo, se entretengan un ratito. Y no puse alicates, se dan cuenta que me cuelgo hablando. Igual el que tiene todos los números para ir a la caja, porque le corresponde, es este. El Total primitivo, primario, el Total, cuando era el alicate Total, listo. Pero ¿qué pasa? Con todos estos modelos que están saliendo y las comparaciones y bla, 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 no me gustaría tenerlo dentro de la caja porque después me olvido dónde lo puse y no sé si tengo otro dando vueltas de esto. Pero bueno,
Si aparece alguna opción que me convenza más, lo sacamos. Y vamos a ver. Si no, va a formar parte de la caja de plomería. Que ustedes vieron que el alicate en plomería tiene un uso más que acotado, porque salvo que tengan que desconectar alguna bomba, quizás cambiar alguna ficha para un termo, que generalmente el plomero le dice llama al electricista, se lo pruebo con el alargue, bueno, cosas así que por ahí uno escucha y ve, ¿no? Bueno, estas son llaves que van a formar parte de otra caja. Qué bien que van estos alicates. La verdad, lo único, y esto es algo personal, como diría cierto infomerciante, que no le gusta quedar mal ni con Dios ni con el diablo. Ahora sale diciendo, yo lo digo porque eso es un punto de vista neutral. Anda a llorar. Lo único que me da un poco de toque, creo que se le dice, es que un mango sea más largo que el otro. Un mango sea más largo que el otro. Yo prescindiría, es más, me tentaba en cortarla, estaba esperando terminar la toma de contacto para cortarla, para que queden las patas simétricas, porque me da un poco de toque tener una un poquito más larga. Pero en líneas generales, una unidad fiel a lo que se pagó, la verdad, trabajan y trabajan bien. Ya vendrá la devolución de Celta, que notarán que me ha dado mucha satisfacción, más que nada las unidades francesas. Más que nada las unidades francesas o las unidades pulsianas. Buscapolo, que no puede faltar. Lo vamos a probar acá en el sector. Funciona. Perfecto. Buscapolo de la marca Delgado, cuando verdaderamente era Delgado, pero bueno. Pondría otro de quizás un poquito más actualidad, producto de que no le tengo tanta confianza a la lectura de esos. Pinza de 2 posiciones, muy útil en lo que es plomería, pero vamos a buscar la que yo tenía destinada, de hecho son 2, y acá apareció la Perro. Esta es una Perro pero de raza Ruhlmann, que a mí verdaderamente me dio resultado, y digo verdaderamente porque no gano nada con mentirles, me ha dado resultado Ruhlmann. Si bien valía unos manguitos más con respecto a otras unidades, valió la pena porque si bien da la sensación de que son todas iguales, están un escaloncito más arriba. Y tiene mucho uso, y me paro y me siento, porque me gusta hablar y mirarlos, tiene mucho uso en lo que es plomería, cuando se necesita una tercer mano, o incluso si se la puede utilizar en forma controlada, se puede llegar hasta desarmar instalaciones. Yo he desarmado instalaciones con esta llave y no ha tenido problema ninguno. O sea, cuando se le pone heavy, bueno, porque está sellado, pegado con litargirio, pero cuando está armado con materiales, con selladores no fraguantes, se puede aflojar, se puede trabajar cómodamente, gozando de los beneficios de una Perro, una pinza de presión, que queda agarrada sola. Bueno, lo intenté hacer con la Rucci, en la Trucci, R-Trucci, y me pegó unos latigazos, es más, explotó sola la herramienta.
Como digo siempre, tendrán que analizar, si bien tiene muy buena mordida, tendrán que analizar cómo multiplica la palanca esa herramienta, porque verdaderamente daba miedo la carga que juntaba. Miren que yo no soy mantequita ni nada, pero me dio miedo en un momento porque estaba trabajando con mi sobrino. Una cosa es que me pegue un latigazo a mí y está todo bien, y otra cosa es que le pegue un latigazo a mi sobrino. Entonces, ahí nomás automáticamente decidí sacarla de toma de contacto. Después, ya mirándola un poquito mejor, la unidad se había comenzado a rajar. Y ya después, haciendo el video con ustedes, se terminaron de caer los pedazos de dicha unidad. Bueno, tenemos esta llave que es bastante funcional para determinadas tareas. De esta tengo el juego hasta 56 milímetros, me acuerdo. Capaz que llegaba a 60, ¿no? La verdad no sé. Lo compré cuando comencé a hacer trabajos tercerizados para industrias básicas. Bueno, tenemos una pinza de 10 pulgadas para electricista de Stanley. Tiene algún dejo de óxido, producto de haber quedado ahí. Después la vamos a dejar acá a un costadito y con algún aerosol le vamos a sacar esas manchitas, porque es una muy linda unidad. Espero que se esté escuchando. Yo no sé, el factor común de ahora es que todos anden con micrófono. Incluso lo vi a Star, que está con micrófono. O sea, y me imagino que Star debe andar con un iPhone grabando, una cámara, y también tiene que andar con micrófono. O sea, que bueno, es un factor común en los celulares de esta época, y nada, sí. Imagínense, le pasa a gente con tanta tecnología, no me va a pasar a mí, pero bueno, yo pongo el celular así y hablo y ya está. Después, si quieren, les pongo fotitos. Tengo un álbum de fotos que encontré, que estoy haciendo el tema del vestidor devenido en estudio. Bueno, tengo un álbum de fotos. Después, si quieren, les pongo fotitos, música. Tengo la cantora acá. Ay, las 11 ahora te digo. ¿A las 11 de la noche? Tengo la cantora. También podemos poner música, qué sé yo. Podemos hacer un video cheto. Cheto más. Acá encontré la unidad. Para la caja. Para la caja de herramientas. De paso, hace juego con la pinza de punta plana. Bueno, un modelo de pinza de punta. Vamos a tener que empezar a clasificar. Otro alicate, Inco. Por ahora tengo estos tres modelos con sus respectivas pulgadas, o sea, 6, 7 y 8. Bueno, estas llaves las estoy tratando de juntar todas porque tengo el juego completo, pero tengo dos
2 en una caja, 2 en otra, 2 en otra. Y bueno, ya las voy a lograr encontrar todas y las voy poniendo en un lugar común para armar el juego. Y después la idea es colgar, bueno, en el tablero que voy a preparar. Lo vamos a armar. Tengo que poner una pinza de 8, la Hamilton no, porque todavía está en toma de contacto, pero todavía falta ordenar el tema de pinza de 2 posiciones y no encuentro la de la línea Crossmaster. La que iba acá era la de la Crossman, pero bueno, esta es una de ellas que también forma parte del elenco definitivo de lo que es plomería. Vamos a sacar las unidades. Acá está la Jadever, para los que decían. En esa prueba de banco que hice, se ve que la tenía cerca y se me cayó. Bueno, destornilladores aislados. Vamos a ponerlos todos juntos, los que van apareciendo, para, bueno, cuando se arme la caja definitiva de electricidad, tenerlos a mano. Bueno, hay que buscarle una segunda pico del oro. Una segunda, acá está la otra pinza de punta. Esta es la primitiva, la que yo les decía que hace años que la tengo trabajando, años, muchos años. Muchos. Esta ya se merece estar acá. Ahí va. Llave de 11, a ver cuándo. Llave de 11 de un modelo de Bremen. No sé si lo van a apreciar, pero este es uno de los últimos. Tramontina Pro, otra 11. Bueno, se cayó otra 11, pero de grimo en este caso. No se pueden, así que vamos a poner ahí. Puse un tornillo largo y estoy poniendo todas las unidades que por ahí se repiten. Hasta tanto después, esta sí, esta es de 3/4, 5/8, 10/11, 3/8 de Biasoni, 8/9, 8/9 de aquella época, aquella gloriosa época que cuento a veces, cuento a veces. 8 de Bremen. Vamos a hacer un cambio, vamos a dejar las Bremen para que sea más identificable el juego, porque ya sea a qué juego pertenece esa. Bueno, esta es una 6 re genérica, esta sí se necesita. Tramontina Master y estaba la Tramontina Pro, bueno, para que vean las diferencias abismales entre la Pro y la Master de Tramontina. Y por acá está la no, esta es una Inafor de 8 que tiene que estar en otro lugar. Una 3/8 de Bullet, una 17 orgullosamente china, no sé si se ve. Acá está
la 11. Esta 11 es la primer Tramontina que compré en Carrefour. 11 milímetros. Y así vino la evolución. Bueno, esta la vamos a poner acá en el baúl de los recuerdos. Bueno, se han movido una décima esas llaves. Eran buenas, eran para trabajar. Bueno, tenemos la querida 1,5 pulgadas de Robust. De esta me han escrachado metiéndole 1 metro de caño para hacer fuerza y estaba apretando una instalación de 1,25 pulgadas. Y verdaderamente la llave va como piña. Una de las mejores. Tengo la suerte de tener 2 elencos. Uno me quedó incompleto. Elenco le llamo a 1, 1,5, 2. Uno me quedó incompleto porque, en la equivocación que cometió Jorge, se fue. Pinza de punta plana, Bachert. ¿Cuántos años hace que tengo esta? Y saben que nunca me pude encariñar. Primero y principal porque es de 8 pulgadas, puro mango. Sí es muy útil para prensar terminales. Bueno, cuando yo no soy de usar crimpadora y esa. Sí en terminales gruesos. Calderita y yo. Hicimos una especie de sociedad en un momento y tenemos la máquina hidráulica para prensar terminales en cable verdaderamente interesantes. Pero para terminales chiquititos, los terminales bayoneta, los terminales bayoneta macho, bayoneta hembra, terminales ojalillo, horquilla, todo orientado al automotor. Esta pinza va muy bien. A veces eran chiquitos los cables y con esta no se podía porque era incómodo. Entonces con una pincita de punta se podía doblar las patitas. Qué hermosa época esa, venían incluso hasta los protectores para ponerle. Los que por ahí no querían ponerle, se podía no ponerle nada, se podía ponerle cinta aisladora, se podía ponerle los cobertores plásticos. Pero esta pinza ha trabajado mucho. Vieron que yo en la adolescencia estaba con la restauración de Fitito, de Carlos, la Coupé Torino. Ha trabajado mucho, pero nunca me terminé de encariñar. Primero, porque es puro mangos. Y segundo, porque no me siento cómodo con los grip. Entre paréntesis, estos mismos grip tenían la pinza de 2 posiciones que yo mencioné hace un rato de Antonio, pero en azul. Que bueno, son uno de mis favoritos. Capaz que la tengo cerca. Sí, no sé, vamos a ver. Pero mis favoritos son estos. Una unidad nueva. Esta pinza es nueva. Es una York nueva, sin usar, nueva. Y no va a ser usada. La logré comprar en una ferretería ahí en Aedo, en la calle Constitución. Casa Linale. Era un bazar ferretería. En un momento las vendía, qué sé yo, las tenía ahí. Y las tenía unos pesitos interesantes. Pero bueno, vieron cómo es. Compré esa y otra más. Que la tengo, obviamente, ninguna de las dos va a trabajar. Porque tengo unidades que he utilizado de exactamente iguales características. Pero bueno, con el paso de los años y los usos encima. A veces es lindo comprar alguna herramienta que uno tiene
tiene tantos recuerdos y tantas experiencias personales. Bueno, esta es una de dos posiciones que formaba parte de la caja. Vamos a ver si la dejo. Si aparece la Crossman. O la tengo en mi casa. Porque tengo herramientas en mi casa también. Que tendrían que estar acá en el taller. Pero bueno. ¿Vieron cómo es? Uno lleva para acá, otra para allá. Biasoni de 14. Linda llave la Biasoni, sobre todo de la primera época. Bueno, una Eurotech de 916. Bremen, del mismo juego, pero 13 milímetros. Biasoni de 7. Está el juego de Bremen y el juego de Biasoni dando vuelta acá, de uno de los dos. O sea, uno de los juegos de Bremen y uno de los juegos de Biasoni está dando vuelta. Están todas las unidades. Bueno, esta pinza ya la mostré el otro día. La verdad que un día estaba analizándola, tranquilo, sentado. Y me puse a pensar qué hermosa unidad lograron desarrollar por poca cantidad de plata, ¿no? Que claro, con buen presupuesto es fácil hacer herramientas lindas, interesantes y rendidoras. Para el amigo que me preguntaba cuál fue mi favorita, dado que en la toma de contacto con la electricidad fue una de las primeras que agarré y no la había mostrado, no había visto el video anterior. Es la Jadever de 8 pulgadas, no es de alta palanca. Tengo la de alta palanca acá en el bolso, de herramientas que por ahí he utilizado, pero con menor asiduidad que otras. Por ejemplo, esta es esta evolucionada, con alta palanca, bla 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 bla, cambia un poquito los grips y viene con las orejitas para que no se nos caigan las alturas y demás. Me gusta mucho más cómo se empuña esta, pero bueno, en alta palanca es otra cosa. La diferencia también es que, bueno, esta es al carbono, esta es cromo. Pero, o al menos así decía en su blister, en su packaging. Destornilladorcitos de estos de la década del 90 que los vamos a poner todos juntos. Una pequeña llavecita que a veces muestro, hace tiempo no la muestro. Tiene un uso definido. A mí me era muy útil para aflojar las tuercas las tuercas de la punta trasera del Torino. Bueno, viene bajo el nombre del Piano y Río Negro. Parece una arteria de alguna calle de Capital, que no sé si existe, pero me suena a eso. Porque yo de Capital no conozco nada. Me pueden dejar a 4 cuadras de la General Paz y yo no sé dónde estoy. Pero el tanguito sería del Piano y Río Negro, esquina por las cuales transitamos. Del Piano y Río Negro, aún recuerdo esos días. Espátula. Bueno,
tenemos que completar lo que es pico del oro y tenemos que completar lo que es francesa de 10 que hay para hacer rubis. Pinza en top de 8 pulgadas. Vamos a poner. Lo que pasa que acá están las dos que faltaban. Muy bien. Vamos aclarando el asuntito, diría Arjona. Me gusta Arjona, soy metalero de alma, metalero de alma. Pero me gusta Arjona, loco. ¿Cuál es el problema? Y también me gusta Ismael Serrano, la música. Soy heterosexual, me gustan las mujeres. Es más, si no me gustasen tanto las mujeres, creo que hoy tendría 2 talleres, 4 cupé torinos de exhibición. Bueno, ¿qué va a hacer? Son vicios que uno tiene. Me tendría que haber quedado con... Bueno, no sé con cuál me tendría que haber quedado. Para mí en su momento todas estaban locas, pero bueno. Apareció esta, que es la que me interesa. Listo. Hablo de la pinza. Bueno, esta es la Crescent. Herramienta muy importante para varias personas. Por ejemplo, el amigo Gregorio tiene recuerdos con su abuelo con esta herramienta. La valoro por la historia que tenga en sí misma. Yo la compré una vez en la bulonera BOM. De hecho, había varias de estas. Las ponían ahí en el mostrador, en una caja. Y bueno, tipo golosinas en los supermercados cuando van los chicos. Y he comprado algunas. Para mí no tienen mayor relevancia. Tampoco la veo tan genial. Pero es una herramienta que despierta sentimientos. La verdad que he visto varias anécdotas con dichas unidades. Así que yo la pongo en la estantería, que tengo acá inmediato. Y ahí queda hasta tanto se necesite. Pincita de punta Watford. Esta la estaba extrañando. Bueno, tenemos la pinza de punta plana Baco con segmento de corte. Una época, diría 2 años atrás, por no decir 3, que vino una línea muy económica de Baco, donde entró la Pico del Oro, donde entró esta pinza, bueno, unos destornilladores naranja olvidables. Quiero que sepan que esos sí se zafaron. Miren, acá tengo para poner una fotito. Esos sí se zafaron. Acá tengo para poner otra fotito. Acá tengo la lámpara dicroica que estaba utilizando para probar. No es de 220. Ya veremos después qué hago con esto. Pero creo que ya le respondí al principio al pelmazo este. Así que no voy a seguir aclarando. Los amigos se dieron cuenta que... Lo que pasa que ahí me hizo calentar un poco porque yo entiendo su grado de estupidez y sus taras mentales. Estoy hablando de PG. Calculo que debe ser como dice Gregorio, que es un tipo adicto. No me consta, no lo he visto, no lo conozco. En caso que exista y sea real, ¿no? Pero a mí no me molesta que critique, que falsee, que diga, que desacredite. Pero cuando yo estoy dando una devolución seria sobre que se puede trabajar, algo tan elemental y sencillo, porque cualquiera trabaja con una pinza aislada con 2 pedazos de manguera. Eso lo comentaba hoy el amigo Miguel y yo puedo mostrar un montón
de esas, incluso hasta unidades desnudas que han trabajado conmigo y bueno, se rompían los puñitos y seguíamos. Y se trabaja, es cuestión de saber trabajar la electricidad. Pero hay gente que le tiene verdadera fobia a la electricidad y está esperando la devolución para ver si se puede trabajar con 220. Y este payaso, que ponga en tela de juicio lo que uno está diciendo, cuando se trata de la seguridad de las personas, la verdad, bueno, nada, me hizo calentar. Lo que pasa es que él tiene sueños húmedos con personas que para cambiar una lamparita cortan la luz de la cuadra. Y acá es un canal que puede ser un rancho, puede ser el lado oscuro de YouTube, la B, donde nunca vamos a estar en una expo ferretería, donde somos el grupo de locos que nos vamos a juntar a comer un asado en algún momento. Miguel, Gregorio, yo, seguramente Juanqui, Cobur, vamos a hacer algo así, vamos a planificar, pero nunca vamos a pertenecer, y gracias a Dios, a los chetardos. Eso, pero Patricio Garay, yo sin tener nada contra la comunidad gay, y no voy a decir que tengo un amigo gay, porque no lo tengo, vieron que todos dicen, yo no tengo nada contra los judíos, pero... No, yo no tengo nada contra los gays, pero no tengo amigos gays, no me interesa, no, cada uno con su culo que haga un pito, a una cuarta de Luculumé, que pase lo que tenga que pasar, o sea, a una cuarta de distancia, que pase lo que tenga que pasar, no me preocupa, pero nada, Patricio tiene sueños húmedos con cierto youtuber, tester de herramientas, que bueno, nada, está bien su admiración y su deseo sexual, qué sé yo. Y ahora va a saltar y va a decir, ay no, porque me están difamando y están diciendo comentarios homofóbicos. ¿Qué homofóbicos? Estoy diciendo que cualquiera puede enamorarse del que quiera, o sea, está todo bien. ¿Qué culpa tengo yo si sos irresistible? Incluso hasta para los hombres. Ay Dios, cago boludo. Bueno, pestañeadora. Esta es de la línea Superego. La vamos a guardar en dos partes para que ocupe menos en la caja. Pero va así. El juego ya conocido y querido y repetido hasta el cansancio. Pero bueno, nadie les manda a mirar los videos. El abuelo, cuando era bueno, el abuelito, era bueno el abuelito. Con sus medidas características para gas, 316, 732, un cuarto, 516, 3 octavos, más que bien. Eso está muy orientado al service en calefones, para los que preguntan. Esta llave 7 octavos y 2532 van a San. A mí me es muy útil. Bueno, la pinza G2, una de las pinzas de dos posiciones G-Dore, esta la vamos a poner porque van a ir en otra caja. Tengo destornilladores Felo, de los de verdad, bueno, son de los 80 estos. Después obviamente han venido... De estos tengo algunas unidades más. Yo las uso para tareas puntuales. Trabajitos en carburación. Porque los carburadores, y bueno, los de la vieja guardia andamos con carburadores, algún pibe nostálgico, pero están todos con la inyección y demás. Yo soy de los que cree que la inyección es para los médicos o para los enfermeros. Pero bueno, son las épocas que uno vive y nada, me ayorné. No les digo que soy un experto, porque tengo mucho que aprender de eso, pero no me interesa. Lo mismo que
Lo mismo que la electrónica. Conozco lo básico, pero no me interesa aprender más. No me interesa, no me gusta. Me parece muy abstracto. Por eso, cuando Panchejo hace videos como los que está subiendo, que fue en esta época de explosión de hormonas, bueno, ya todos saben, la miró de afuera comiendo pochoclo y subiendo videitos tranqui, el tipo. Igual yo no te voy a criticar cuando subas videos de impresiones 3D, electrónica y todo eso. No te voy a criticar, Panchejo. Porque yo no sé, sabes más que yo, obvio. Igual me dijeron que lo que haces es de primer año, ¿eh? No te creas que sabes mucho. Pero te respeto eso porque yo no lo sé hacer. Ahora, en la prueba hidráulica que hiciste, te aviso que cayó medio bar. 0,5 bar te cayó en la prueba hidráulica que hiciste en el baño. Seguramente dejaste algún tapón flojo. Yo te lo dejé en los comentarios, Mantecol. Vos no los lees. Fíjate, que te lo hagan llegar los sobapéndulos que tenés, que te fijes porque se notó. Lo mostraste rápido, como diciendo, está cerca de 6 bar, como lo dejé ayer, pero no, había caído 500. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Tu ego no te permite decir, me perdí un tapón, lo vamos a hacer de nuevo. Si ya sabemos que el plomero que lo hizo lo dejó bien. Estaba guardando la Pico del Oro, la segunda unidad. No la confundan con ninguna de alta marca, porque esta es de la línea Rottweiler y verdaderamente va muy bien. Va muy bien. Me quedaría completar, bueno, martillos. Tenemos el guachín, el guachincito. El guachín ya se guardó, bueno, está este. Esto lo comentaba en el video del amigo Gregorio, que compró un martillo, creo que Dishu, de 200 gramos corto. Y claro, nosotros estamos acostumbrados al martillo largo, pero hay ocasiones y situaciones, y eso ya lo sabe él, no lo digo como complemento, que el largo del martillo no nos permite el voleo. Con un martillo corto uno pega más así, pero tiene recorrido para poder desarrollar la tarea. ¿A qué voy con esto? Que son tan importantes los martillos largos como los martillos cortos. Bueno, notarán que ahí tengo algunos martillos, al margen de otros martillos, que muchos de esos, todos fueron encavados por el viejo Don Poncio. Se han ido achicando, producto de, bueno, los usos y las roturas, pero yo lo acomodaba en la amoladora de banco, lo clavaba de nuevo, le ponía la cuña y seguían. Pero todos nacieron siendo largos. Quedaron cortos. Son para distintos golpes. Son para distintos tipos de golpes. Yo me acuerdo que el gallego me decía, nunca me salió bien imitar al gallego. Me decía, yo iba con el cabezal, con la cabeza, y del martillo me decía, ¿qué uso le vas a dar? ¿Qué uso le vas a dar? ¿Para qué lo necesitas al martillo? No, para tal cosa. ¿Pero cómo lo quieres? ¿Cabo corto o cabo largo? Bueno, largo. Y me hacía unos martillos pinza Watford. Muy, muy rendidora esta unidad. Ténganla en cuenta porque ya va a haber muchas cosas que no se van a conseguir. Y después viene el famoso, ¿por qué no le hice caso al TAN? Bueno, no importa. Llave Inafor de media 916. Llave estriada 18-19. Pinza de punta Blackjack 7 pulgadas.
se ve ahí porque estoy controlando otras cosas. Estoy poniendo todo en la estantería. Después le daré destornillador 8x200 plano, obviamente. Yo no los uso tanto para abrir latas de pintura. Primero porque no pinto. Segundo porque, bueno, los uso más para tornillos. Sé que dije que estos son de, no digo una mala época, pero lo peorcito que van a encontrar de Celestal. Lo sigo sosteniendo. Y lo digo porque los tengo. Si no, no los diría. Bueno, llave 16-17 de Tramontina y 17-19. Pero vamos a buscar en pulgadas para este caso. Porque, bueno, elenco para plomería y gas. Tenemos un tubo de 13 Inafor con una Larger Robust. No me acuerdo qué estuve apretando. Que se hizo esa combinación. Ya debe ser medio tarde porque se escucha el recolector de residuos. Y bueno, verdaderamente les agradezco el que me hayan acompañado. Si bien vamos a terminar de componer el elenco, que más o menos estoy armando. Pero les agradezco porque verdaderamente me encontraba en una sensación de profundo desasosiego. Muy parecida a lo que siento cuando llegan los bajones domingueros. Quizás porque se pareció demasiado a un domingo, este día jueves. Pero bueno, nada. Ya superando quizás por la hora o quizás por la grata compañía y al haber estado tocando las herramientas. Vieron que para uno eso es importantísimo. Bueno, vamos a ver si encontramos el otro trompito para que quede en esta caja los destornilladores Bremen. Acá está el otro trompito. Más o menos donde yo pensaba. Más o menos. Y me sigue faltando una buena francesa de 10 pulgadas. Que tengo varias, pero estoy buscando la unidad indicada para tener en la caja. La Metz, la Jubilé, la Total de primera generación quedó. Le podríamos dar participación alguna genérica. A ver. No. Me veo acá, sí. Acá estoy con la caja que vieron el otro día. Está todo. Yo controlo siempre, por la duda. Porque es más fácil encontrarlo con la memoria si uno se da cuenta que le falta algo, ¿no? Como todo. Bueno, ya más o menos tenemos lista la caja para service de plomería. Esta la vamos a poner a lo último. Ahí ya entra bien. Su llave para caños. Tenemos, bueno, terrajas. Tenemos terraja de 1 pulgada. Tengo todas independientes. Sería más práctico llevar una de 3 y cambiar los peines. Pero bueno. De 1 pulgada sabemos que va a estar ahí. Llave
de 3/8 Viasonic. Ya tengo dos. Y Bullet también. Así que a veces cae el teléfono, se me arruina todo. Bueno, para que vean que no les miento, tengo dos de 3/8. Hace poco ahí. Sería lindo probar cruzadas, ¿no? Voy a probar ya, tener cruzadas, una Viasonic y una Bullet. Y voy a poner en este clavo la de 3/8. Cargo la otra. Y la otra, o sea, acá una llave de bastante importante. Una de las queridas, ¿no? Que siempre se cae, producto de la sobrecarga del tablero. El día que saque todo lo que hay acá abajo va. La 41 de esta. Ahí ya la tenemos colgada. Llave Bremen de 10. Word Pro. Para los que me dicen que hablo poco de Word Pro, ya vamos a hablar de Word Pro. También de 11 milímetros. Bueno, esta herramienta, así como la ven, hay algunas que son una porquería. Pero esta particularmente, esta calidad de la década de fines de los 80, principios de los 90, cuando las fabricaban marcas yankees originales, estas copias. Pero es copia fiel de aquella, llamémosle, herramienta original. No saben los resultados que me ha dado para trabajar en plomería, en caños, tuercas. El día que no me entraba el mango de fuerza en determinado lugar y me hice uno extra chato. Vamos a poner acá. Tenía que aflojar un caliper de freno y con el tubo y el mango de fuerza no me entraba. Y tuve que hacer un mango de fuerza. Está bien, son vehículos que seguramente si lo llevan a un servicio técnico oficial y qué sé yo, tienen todas las herramientas. Lo mismo de las herramientas de puesta a punto. Yo tengo alguna que otra herramienta de puesta a punto, pero me ha dado el factor. Comprando las herramientas de puesta a punto para determinados motores, K4M, bueno, quedan atrasados y cuando uno lo pone a punto en forma, no le digo a ojo, en forma técnica, o sea, razonando dónde tiene que quedar el pistón, en cuántos grados tiene que quedar el árbol de leva de admisión, cuántos grados tiene que quedar el árbol de levas de escape, ver las marcas, y quiere poner la herramienta no entra y es, cuando uno lo gira para que combine, un árbol de leva atrasado 2 dientes, que es un montón. Arranca, prende todas las luces del check, un montón de cosas que bueno. A mí, en lo particular, me rompe la paciencia porque, o sea, no es lo mío. Entonces yo, cuando el auto llega andando perfecto, yo lo pruebo, doy 2 vueltas de manzana con el cliente, acelera, perfecto, lo paro, lo calzo, punto muerto, marco todo y vuelvo a armar todo en el mismo lugar. Es así. Y está el que dice, ¿y cuando tenés que enchavetar un motor de cero, qué haces? ¿También lo marcás? No, tarado, lo espigo todo. O sea, es largo de explicar, pero
el espigado, ya sea de cigüeñal, ya sea de árboles de leva, es viable. Yo lo espigo. Porque incluso tiene hasta una puesta a punto a veces la bomba de agua. Todo tiene que girar todo perfecto porque si no, kabum. Siempre hay que pegarle un par de vueltas al cigüeñal desde abajo con la llave, girando. Donde se agarra, se terminó la prueba. Pero por eso les digo, las herramientas de puesta a punto, y no sé ni cómo llegamos a esto, las herramientas de puesta a punto no las compren, están hechas por pequeños talleres que no sirven. Llegamos porque los talleres especializados deben tener herramientas. Yo me tuve que hacer un mango de fuerza para desarmar un caliper de freno. Ahí me quedó la herramienta y realicé el cambio de pastilla y discos exitosamente. Pero bueno. Bueno, este Biasoni forma parte de esta caja, así que va ahí. Nada, las herramientas de puesta a punto. Con esto, por ejemplo, podés espigar. Los amigos que están en la mecánica, no tengo demasiado que explicarles, ya saben. Los amigos que están en la mecánica, los amigos que la gente del canal ya sabe. Pero hay a veces personas que malintencionadas, entonces buscan el pelo al huevo. Como si no fuese tan importante. En lugar de ir a romperle las... Acá encontré la llave en pulgadas para llevar una unidad fiel. En lugar de romperle los pinotos a canales que corresponda o que verdaderamente, no sé, meterse con los canales chicos de medio al pedo. Medio el divino botón, la verdad. Acá falta anexar llaves Allen y llaves Torx. Es así. Ya Allen ya puse. Llaves Torx. Esas no pueden faltar. Y Torx de seguridad, por el tema de los roviretes. El tema de los roviretes de las cocinas. Y bueno, cocinas, hornos largas. Hay que atravesar y llegar a aflojar. Otro destornillador aislado, lo vamos a poner ahí con las herramientas que después vamos a armar la cajita. Década del 90. Década del 90, muchachos. Había dado con un negocio en Liniers que obviamente deben seguir estando. Lo que pasa es que yo no fui más por ahí. Pero ahora que parece que Larry vuelve al chetaje con una Nipex, yo me parece que voy a volver a las genéricas. Voy a volver a mi esencia. O sea, Watford, Heidelberg, Diju. Yo sigo fiel a mi esencia. Pero de vez en cuando voy a comprar genéricas. En Liniers, del lado de Ciudadela, inmediatamente antes de cruzar el puente, en una esquina había era como una especie de, no sé, una casa para los buscas, llamémosle, que vendían herramientas, vendían juegos de destornilladores en blistercitos de 8, 10, pero no tenían un patrón definido. Podía venirte uno de estos con uno de estos mezclados con algo parecido a esto, y eran verdaderamente económicos. Yo compré un montón, tengo que tener dando vueltas. Un día los voy a juntar a todos. Tengo tantas cosas que hacer. Pero unidades verdaderamente fieles, buenas, con buena duración, no se gastaban las puntas.
me tengo que querer un poco porque yo ya no tengo abuela, que encima en mi caso fue como mi madre, pero siempre tuve buen ojo para las genéricas. Cuando compré una genérica que no servía, fue consciente, porque me traía a la mano otra que sí. Entonces, no sé por qué la perra estará ladrando, se ve que se vino desde mi casa al taller. Destornillador de plomería. Cuando no encontramos cueritos que nos faltan, que no sabemos dónde sacar, bueno, tengo acá puestos de reserva, por las dudas, 2 cueritos. Ese destornillador es de la línea Blackjack. Destornillador para tubos de 1/4 agua. El que dice que esto le sirvió para algo, bueno, que se lleve este paquete para Mendoza porque esto no sirve para nada. Pero bueno, ya saben la historia, ya conocen la historia. Tengo una pincita, esta pincita de punta, creo que en algún momento lo comenté, lo conté, pero me doy cuenta que avanzan el video, lo avanzan y se pierden información, porque yo ya hablé de esta pincita. Y ahora lo voy a volver a hablar al pedo, pero lo voy a volver a hablar. Década del 90, auge de los todo por 2 pesos, compré esta pincita, así como la ven, nada más que nueva en aquel momento, horrible. No saben la resistencia y la cantidad de seguro Seger, que aflojó y colocó nuevamente esta pincita. No sé si lo van a poder leer, pero dice Pakistán. Pensé que decía Made in Pakistán. No, Pakistán. No sé si lo van a leer. Es una perlita. 2 pesos. Todo por 2 pesos. Estamos volviendo un poco a esa época. Me gusta. Para lo que me dicen, ¿de qué país sos? ¿Dónde vale 9 pesos? ¿Dónde vale 7 pesos? ¿De qué país sos? Yo soy italiano, estoy en Argentina, pero ¿para qué vamos a hablar con tanto cero? 15.000, 16.000, 17.000, jate romper, 17 pesos, ya está, ya sabemos de qué estás hablando. Muchos vienen buscando el cachetazo que no les dio el padre, eso ya lo tengo prácticamente asumido. ¿Se acuerdan que yo una vez les dije que había tenido una pico del oro Rucci que perdí en la casa de una ex pareja y con las gomitas había arreglado una pinza? Bueno, que fue para lo único que me sirvió las gomitas. Me parece que es esta. Fimaco Tools. No sé si se acuerdan de la marca Fimaco. Yo la compré en Carrefour de San Justo. Fimaco Tools. Pinza de punta curva. Bueno, el juego de los años, ¿no? Década del 90. Qué lindo. Lindas unidades. Bueno, y no sé si faltará algo más para poner en la caja. Bueno, tengo que ver qué hago con esta. La vamos a poner acá. Listo, ahí quedó. Terraja de media. Y ya va a aparecer en breve la de 3/4. Destornillador de pH. Los tubitos estrella. Cuando eran buenos, estos eran buenos en una época. Así que bueno. Más o menos ahí quedó compuesta. Para no robarles más tiempo, ahora yo voy a poner algunas unidades más. Ya ahí quedó compuesta la caja para plomería. Se desocupó un poco el banco. Un poco nomás. Tapones. Que nunca le falte tapones. Lleven para hacer combinaciones. No lleven netamente tapones. Lleven
Busca reducción, entonces pueden hacer de 3/4, entre roscas con tapa, entonces por ahí se transforma en un tapón. Una cupla con un tapón, entonces se transforma en una tapa. Traten de estar provistos, porque después, después se complica. Esta es la unidad pinza de punta que estaba formando parte del elenco de la caja. Vamos a poner. Y vamos a armar, que por ahí lo haga solo eso, porque ya se va a hacer muy largo. Y después tarda mucho en subirse y no tengo ni idea qué hora es. La 2:31, no puede faltar una 2:31. Tengo acá en el tablero algunas unidades 2:31. Sí, tengo la 2:31. No sé si llevarla, mejor la dejo. Ya vamos a tener que acomodar eso también porque se me están cayendo. Bueno. Y no puede faltar. Gente, les agradezco la paciencia, les agradezco el rato. Bueno, nos vemos en otro videíto, en otra charlita. Espero, como dije, terminen un excelente Día del Trabajador. Como debo haber dicho en algún momento, para aquellos que estén desocupados, sé que es una etapa complicada. Ahora lo pasamos en limpio. Tengo acá destornilladores para acomodar también. Bueno, ya veremos. Bueno, pasamos en limpio. Para los que están en actividad, un saludo grande. Espero que hayan disfrutado del asadito. Para los jubilados, que son trabajadores pasivos, o sea, ya cumplieron con su ciclo de trabajo. Ojalá la situación del país mejore para todos. Los trabajadores, nosotros, los trabajadores actuales, nos vamos a jubilar relativamente bien todavía, pero en generaciones futuras va a ser complicado. Hay gente sin poder aportar. Bueno, no me voy a meter en esos temas porque verdaderamente no sé y no entiendo. Pero son gente que aportó para hoy en día estar tranquilos en su casa. Y bueno, están pasando más necesidades que se asombrarían la cantidad de clientes que tengo que, pese a ser jubilados, tienen que trabajar y además pagar el monotributo. Y no porque se aburren en la casa. Son contados los clientes que tengo que trabajan porque se aburren en la casa. Uno se da cuenta cuando un jubilado, y lo dice, yo estoy jubilado pero no vivo de la jubilación, claro, tiene propiedades alquiladas, otros ingresos, está cómodamente tirado en el sillón como se merece, como debería ser. Espero que se haya escuchado todo, porque había una llave ahí tapando, no sé dónde está el micrófono de esta porquería. Bueno, uno se da cuenta que el jubilado verdaderamente está bien, no gracias a la jubilación que cobra, porque está tirado en el sillón, disfrutando un programa de televisión, una película, el aire. Y otros jubilados que verdaderamente la están pasando fea, ya no les reconocen ni los remedios. Cualquiera pensaría que están buscando, sea quien sea, de quien se trate. Yo no tengo bandera política. Igual los que me conocen saben cómo pienso. Tengo una ideología como todo el mundo. No la expreso acá porque no es el foro, no es algo que a mí me interese. Pero bueno, da la sensación que están buscando reducir la cantidad de población. Porque en teoría son un gasto los jubilados. Y los jubilados son trabajadores, como quizás en algún momento seamos nosotros, pasivos, trabajadores pasivos,
ya cumplimos. Pero bueno, qué sé yo. Pasa lo mismo que no me pronuncié nunca, porque no soy argentino, pero no me pronuncié nunca con el tema de la guerra de las Malvinas. En una época haber sido combatiente, o no sé cómo le gusta que le digan, héroes de Malvinas, ex soldados, o no sé, era una mala palabra, no tenían para comer y no les daba trabajo a nadie. Este país es así, este país funciona así. A la gente que verdaderamente habría que asistirla, porque dieron todo lo que tenían que dar para merecer tal reconocimiento, generalmente se la aísla y se la trata desdeñosamente. Pero bueno, qué sé yo, el deseo mío es que el año que viene, si estamos haciendo esto mismo, nos encuentre con la mitad de los desocupados que hay, y en lo posible que no haya ningún desocupado. Si quieren ser desocupados, que sea netamente porque son vagos y no porque los obliga la situación. No hay nada más triste que un padre volviendo cansado de trabajar, de haber cumplido su jornal, de haber viajado quizás 1 hora para ir, 1 hora para volver. No hay nada más triste que eso. Yo lo veía en Industrias Baco, en las obras. Y llegar y que el nene esté esperando y que el padre, para poder llevarle un alfajor a cada hijo, porque lo esperan con la ansiedad de que llega papá pero nos trae un alfajor, no almuerce. Y eso es triste también, porque el que tiene trabajo tiene que ser bien remunerado. Qué sé yo, no sé. Capaz estoy hablando estupideces, tómenlo como de quien viene. Pero bueno, nada cuesta más trabajo que vivir sin trabajo. Y nada, un abrazo a todos los trabajadores activos. Mañana a darle con todo. Los trabajadores pasivos, espero que estén en la mayoría gozando de merecido descanso. Y los desocupados, que pronto cambie esa situación de mierda. Situación de mierda. Llegar a la casa y que la patrona te mire y te diga, hoy tampoco. Es triste, porque cuando el hambre entra por la puerta, el amor se va por la ventana. Muchos no lo van a compartir, muchos sí. No me ha pasado, pero he conocido gente que la ha vivido. Les mando un saludo y disculpen. Como digo siempre, la chica que cobra el peaje en mi autopista neuronal a veces pasa parte de enferma y hoy feriado no vino.